7 y hoy vamos a terminar este capítulo. Nos quedamos en cómo el Señor entrega a su pueblo y mueve a Babilonia y usando como siervo a Nabucodonosor, pero también en esa misma historia se nos muestra que Dios a través de Nabucodonosor pide que lleve a algunos jóvenes, que los lleve de hermoso parecer, inteligencia y que los traslade a aquella nación. Pero en aquella nación les dan de cambiar el nombre, les han de enseñar también las letras caldeas y todo. Ahí nos quedamos. Pero en esta hora quiero retomar la narración y quisiera dar un dato hermenéutico que no es menor. La narración, hermanos, el capítulo 1, y escuche bien, tiene una unidad temática. A veces al terminar el sermón alguien me preguntaba y decía, qué bonito es Daniel, porque habla de estos jóvenes, ¿no? Sin embargo, el capítulo 1 no quiere tan solo impresionarnos por el tema de la juventud, sino que el capítulo 1, si algo quiere hacer sobresaltar Daniel, es que es un Dios que está en control y moviendo las cosas. Entonces, hermanos, la narrativa es sostenida por una frase: Dios moviendo las cosas. Y esto lo vamos a ver, hermanos, en todo el libro. Todo el libro va a sostener este argumento. Dios está moviendo las cosas y sabe lo que está haciendo. De tal manera que cuando llegamos, hermanos, al versículo 8, hay un giro interesante en la narración. Porque todo está bien, Babilonia toma a Judá o a los que ha de tomar, llegan a la corte, llegan toda una embarcación porque hubo varias transportaciones de jóvenes, pero en medio de esos jóvenes también se les dice que cuando lleguen al palacio, de entrada hay algo aquí interesante. Si llevas a unos jóvenes para esclavizar, pues los tratas mal. Pero aquí vemos cómo hay algo diferente en la historia, porque estos jóvenes son llevados y tienen un trato especial. Eso definitivamente es raro. Y es Dios quien está detrás, por supuesto. Alguien dice que no hay coincidencias, solamente diosidencias. Y es cierto. Porque cuando llegan a la corte, los deportados son tratados de una manera especial. Y lo primero que resalta a los que les gusta la comida es que dice que el rey mandó una ración especial para los jóvenes deportados. Van a comer la comida del rey y van a ser enseñados. Van a recibir una enseñanza especial, hermanos. En pocas palabras, hay una luz en la oscuridad. Porque aunque el pueblo ha sido tomado cautivo, hay unos jóvenes que están siendo preservados. Observe usted eso. Si fuera otro rey que no estuviera siendo movido por Dios, lo ideal sería acabar con todo rastro de la cultura hebrea, matando a todos. Pero al contrario, rescata a unos. Y aunque quiere cambiarlos, estos deportados son tratados de manera especial y dicen, enséñenlos, trátenlos bien. Y hermanos, honestamente, ¿quién no quisiera comer la comida del rey? Imagínense, bueno, no les alegra tanto, ¿verdad? Pero imagínense estos manjares. Pero surge un conflicto en la narrativa, porque en medio de todos los deportados, y algunos dicen que no solamente había deportados hebreos, era la misma estrategia de Nabucodonosor. Pero en medio, imagínese usted, imagíneselo. ¿Ya está conmigo? Están todos los jóvenes ahí. Y se levanta Aspenaz, el jefe de los eunucos, diciendo, bienvenidos. Para empezar, no los vamos a matar. Y el corazón comenzó a latir más con tranquilidad. Pero sí les vamos a decir que van a comer la comida del rey y los vamos a entrenar en toda sabiduría. Yo me imagino que los demás dijeron, qué bueno, pues no nos quitaron la vida, no nos mataron, adelante. Pero hay alguien que resuelve algo en su corazón, y es el hombre llamado Daniel. El hebreo es propuso. Primero tomó la resolución para sí, y Daniel propuso en su corazón no comer la comida del rey. Pero hermanos, eso no es lo más interesante. Porque todos idolatramos esta parte alguna ocasión, si es que no siempre, porque decimos, es que Daniel. Pero lo que Daniel, bueno, yo creo que todos si escogiéramos escribir un libro de nosotros pondríamos las mejores partes.
Pero Daniel, como está siendo inspirado por Dios, él no solamente quiere quedar bien para que digan, le pongamos un altar a Daniel porque él propuso en su corazón. No, Daniel lo que quiere resaltar es lo que viene a continuación. Porque, hermanos, dice Daniel, no vamos a comer. No vamos a comer la comida del rey, y todos guardaron silencio. Ahora, la pregunta surge al texto. ¿Por qué Daniel hace esto? Humanamente decimos porque no se quiere contaminar, pero divinamente Dios está moviendo su corazón porque va a comenzar a ejecutarse el proyecto de Dios en Babilonia. Qué bonito, ¿no? A veces Dios no te va a decir al oído, ¿sabes qué? Haz esto. Pero es Dios quien pone el querer como el hacer. Yo no sé quién de ustedes dijo, hoy no voy, pues. Pero el Espíritu Santo dijo, te voy a llevar, y te trajo. Ahora, no es que alguien dijo, yo creo que si les pregunto a ustedes, que alguien me diga, ¿escucharon la voz del Espíritu Santo audiblemente esta tarde? No, pero bíblicamente es Dios trabajando. Y hermanos, pero vamos a pensar de manera lógica. Por lo menos los escritores nos responden 3 argumentos de por qué Él no se quiere contaminar con la comida del rey. Número 1, por limpieza ceremonial, según Levítico 11. Los judíos comen kosher, ¿no? Los judíos no comen comida que no esté de acuerdo al parámetro del código de santidad en Levítico. Hasta hoy en día, los judíos no comen cualquier carne. No comen, bueno, no quiero tardarme ahí, pero eso podría ser una respuesta. La segunda es porque en algunas ocasiones la comida del rey Nabucodonosor era sacrificada y ofrecida primero a los ídolos. Y por lo tanto, Daniel y sus amigos no quieren contaminarse con algo sacrificado a los ídolos. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 al 15. Y en tercer lugar, no quieren comer la comida de quien viene, que es de un rey pagano. Pero dicen ellos, no lo vamos a hacer. Y luego dice el jefe, pero yo no puedo hacer eso, porque si yo a ustedes no les dejo comer la comida del rey, van a haber cosas sobre ustedes y sobre mí. Hermanos, dicen que Nabucodonosor, si alguien se atrevía, escuchen esto, si alguien se atrevía a contradecirlo, él lo mandaba matar inmediatamente. Él no le gustaba escuchar consejo de nadie. Imagínate a Aspenaz, ¿no? Las piernas le temblaban y decía, si yo desobedezco al rey Nabucodonosor, ¿qué me va a pasar? Sin embargo, dice Daniel, ponnos una prueba de 10 días. Vamos a comer, ya no sé si aquí podemos legitimar los veganos, ¿no? Vamos a comer pura verdura. Ponnos a prueba 10 días. Pero hermanos, lo que me llama la atención es que el jefe accede. Dicen los historiadores que nadie nunca antes había accedido a tal cosa. Porque si alguien contradecía, como dije recién, moría. ¿Y quién hizo que éste accediera? Dios. Vean lo que dice el versículo 9, por favor. Vean lo que dice el versículo 9. Versículo, y puso Daniel, y aquí está la frase. Léanlo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Dios entregó misma unidad temática. Vean lo que Daniel hace subrayar. ¿Y puso quién? Dios. ¿Y Dios puso en qué? En gracia y buena. Hermanos, no es que seamos buenos o capaces, es que Dios nos da gracia. No es que Daniel, a pesar de que es un hombre de convicción, sin embargo, lo que Dios está haciendo es que Dios está tocando al jefe de los eunucos. Y cuando Dios toca la vida de alguien, hermanos, nadie se puede resistir. Por lo tanto, escuchen lo que voy a decir porque es fuerte.
No es que Daniel sea un gran hombre de Dios, es que Daniel está en manos, hermanos, en manos de Dios. Si la gracia de Dios y el poder de Dios no es con Daniel, no hubiesen accedido. Entonces, hermanos, se le concedió. Y cuando avanzamos al versículo 14, por favor vean el experimento, porque luego aquí consintió pues con ellos en esto y los probó 10 días. Y hermanos, vean lo que dice ahora el versículo 16. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y del vino que habían de beber y les daba. Vean cómo aún los impíos están obedeciendo a los hijos de Dios. Porque durante 10 días, ahora quiero decirles que esto fue a escondidas. Fue a escondidas del rey, les daban las legumbres. Y usted ya conoce la historia. El versículo 17 nos va a decir que Dios, el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pero vean otra vez la frase. Pero lo que antes de llegar a esta parte, lo que quiero subrayar es que al final de los 10 días, ¿cómo estaban los muchachos? Estaban fuertes. De hecho dice que estaban mejor, escúchelo bien, estaban mejor 10 veces que los que estaban comiendo la comida del rey. Ahora alguien me ha dicho ahí, pastor, entonces está mejor el régimen que uno lleve. El que come carne pues va a estar mal, pero el que come pura verdura, no es eso. El punto es que Dios nos bendiga. El punto es la gracia que Dios da. El poder no está en nosotros, el poder está en ¿quién? Porque hay gente que come puras legumbres y le da cáncer. Hay deportistas que de repente se enferman. Eso no significa que digamos, bueno, como pues no hay que cuidar, si es la voluntad de Dios, a descuidar el cuerpo. No estoy diciendo eso, porque de hecho aquí hay un gran proyecto que se llama Proyecto Daniel, cuidar nuestro cuerpo. Pero eso lo dejamos por otro día, ¿no? Entonces, hermanos, dice que Dios le dio gracia a estos hombres. Pero no solamente les da gracia, sino que además, vean lo que Dios hace. Darle gracia en la alimentación, pero vean esto. Dijimos, hermanos, y yo no sé si sabían esto, pero cuando yo lo estudié me sorprendí. Porque lo único que no aceptaron los chavos o muchachos fue la comida. Pero si hacemos un retroceso y regresamos, ¿qué más iban a hacer? Iban a ser enseñados en toda letra y ciencia. Quiero que por favor usted observe esto, que Daniel y los jóvenes en ese tema no dijeron nada. Se dedicaron a aprender toda la enseñanza. Y hermanos, en Babilonia en ese tiempo estaban las mejores universidades, estaba la mejor educación. En pocas palabras, hermanos, ¿quién de nosotros no nos gustaría estudiar en el primer mundo? Las escuelas del primer mundo son escuelas de vanguardia. ¿Y qué me dice esto? Otra cosa interesante, dicen que por ahí no es la escuela, hermanos, es la gracia de Dios. A estos 4 muchachos, lea conmigo qué pasó. Otra vez. Hermanos, Dios quiere también darnos gracia en todo conocimiento para servir al mundo. Grábeselo bien. Dios les concede a estos muchachos que capten toda la inteligencia. Dicen los historiadores que Daniel y sus amigos comenzaron a dominar la lengua de los babilonios y se volvieron bilingües, porque ahora sabían hebreo, ahora sabían la letra de los babilonios, de los caldeos, pero no solamente en el idioma, sino que en las letras y en todo conocimiento científico.
La biblioteca de Babilonia, hermanos, voy a decirles más adelante, pero Babilonia es una de las maravillas del mundo antiguo, especialmente por sus jardines colgantes. Métanse allá a Google. Pero también había mucho conocimiento ya de ciencias. Y los jovencitos se pusieron a estudiar y a estudiar. Eran los más puntuales en sus clases, pero sobre todo Dios les dio conocimiento y sabiduría. Porque sabiduría no solamente es llenarnos intelectualmente, sino entender las cosas. Pero no puede haber entendimiento si no hay conocimiento. ¿Cuántos libros ya leíste este año? ¿Cuántos idiomas de la Biblia estás estudiando? Jóvenes, ¿cuánto estamos estudiando? Dios no está peleado con el conocimiento. Vean cómo Dios les da gracia y vean cómo Dios está preparando el terreno para lo que va a venir más adelante. Porque en el capítulo 2 el rey va a tener unos sueños que para qué les cuento, y no porque se llenó. Porque a veces soñamos porque estamos bien llenos y decimos, ay, aquí como que tengo una fortaleza espiritual. No, te fuiste a dormir bien lleno y estabas peleando con tu propio cuerpo, ¿no? Y hasta todavía decimos, es que se me subió el diablo. No, en este caso fueron sueños porque Dios está moviendo la historia. Pero vean cómo Dios está capacitando a sus siervos para lo que va a ser después en un imperio pagano. Pero ¿quién es el que está detrás de todo? Dios. Estos hombres llegan a tener esta capacidad, pero porque es Dios el que está atrás. Decía uno de los puritanos favoritos, me encanta: si ves algo malo en mí, ese fue Laur. Si ven algo bueno en mí, ese fue Dios, ese fue Cristo. Entonces, hermanos, Dios les da gracia con la comida y con el conocimiento frente al jefe de los eunucos. Pero vean lo que viene a continuación. También Dios les da gracia ante el rey. Versículo 18. Versículo 18. A ver, hermanos, lean. 1, 2, 3. Aquí estaba la prueba. Entrénenlos. No sabemos cuántos meses o incluso años, porque aunque ellos llegaron chavitos, entre 12 a 18 años, no sabemos cuánto tiempo hay cronológicamente en estos dos versículos. Porque vean, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. Campo de entrenamiento. Ahora vayan ante el rey. Yo me imagino que el jefe de los eunucos iba temblando diciendo, si ve algo raro el rey aquí, sobre mí va a caer la espada. Pero vean lo que viene en el versículo 19. Versículo 19. Y el rey, disfruten la lectura. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos, porque era una multitud de jóvenes, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, la palabra estuvieron delante del rey. Hermanos, vean esto, el rey dijo, los quiero. A estos tres no sé qué examen les hicieron. Lo cierto es que los que sacaron calificaciones honoríficas fueron estos. Pero ¿quién fue el que estaba detrás? Dios. Y el rey dijo, a estos los quiero. Escuchen lo que voy a decir, hermanos. A estos los quiero en mi gabinete. ¿Cuántos cristianos, hermanos, en esta elección estarán aconsejando a los gobernadores, a los presidentes municipales o incluso al presidente de la República? Pero vean al rey. Yo quiero que estos tres hombres se queden a mi servicio. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. No es que Daniel se esté echando sus flores. Daniel quiere que apuntemos hacia el poder de Dios. Hermanos, delante de estos jóvenes los demás quedaron ignorantes. Que Harvard ni que nada, ¿no?
Cuando estamos en la escuela, pero confiamos en el poder de Dios, Él nos da gracia. Porque, hermanos, dice, el rey les consultó y les halló. Léalo conmigo, por favor, emociónese conmigo. Les halló. Wow. Si usted no se impacta, hermanos, los magos, y vean desde dónde ya existía la astrología. En aquellos tiempos también ya había la capacidad de estudiar en grados, aunque no había escuela como tal en el sentido que vemos hoy, pero ya había escuelas. Los astrólogos tenían que pasar años estudiando para llegar a ser los consejeros del rey. Pero estos jóvenes, con el toque de Dios, fueron hallados 10 veces mejor que ellos. Siguiente versículo. Vean cómo termina el capítulo. Léanlo conmigo, 1, 2, 3. ¿Quieres que te traduzca esta palabra? Daniel siguió siendo el consejero de Nabucodonosor todo el tiempo de su reinado. Y no solamente ahí, sino que va a seguir hasta Ciro y le va a tocar a otro rey también que se llama Belsasar. Lo vamos a ver en el capítulo 4. ¿Se acuerdan de la manito en la pared? No, ¿verdad? Saber quién será ese. Pero vamos a llegar ahí. Pero Daniel se quedó sirviendo al rey babilonio. Se quedó siendo su consejero. Cuando él tenía una duda, ¿a quién creen que acudía? Cuando el rey más poderoso del mundo tenía una duda, acudía a Daniel. Hermanos, la palabra 10 veces en la traducción original significa que fueron en medidas 10 veces proporcionales mejor y superiores a sus compañeros y quedaron listos para servir en la corte. Hermanos, ¿qué lecciones aprendemos de esto? Dios no quiere que nos apartemos del mundo. Quien diga que no hay, en mi podcast comencé diciendo que hay gente cristiana que se atreve a decir que la política es del diablo, que los gobiernos son satánicos, que si nos podemos apartar más del mundo, mejor. Pero hermanos, vean cómo Dios, de hecho Babilonia en la teología bíblica es sinónimo del mundo. Pero Dios envía a su pueblo al mundo. Y aquí quiero citar una frase de Dietrich Bonhoeffer, que por cierto le tocó hacer resistencia contra el gobierno nazi. Y Bonhoeffer dice: nuestro campamento no está en vivir entre puros cristianos. Nuestro campamento es ir y conquistar al mundo. Hermanos, pero tenemos que conquistar al mundo. Escuchen lo que voy a decir a continuación. Tenemos que conquistar al mundo y servir al mundo en las capacidades que Dios nos quiere dar. No solamente vamos a servir al mundo a través de pastores, sino que jóvenes, hermanos que aún laboran, si tienen una profesión o una vocación y Dios les ha dado gracia, es porque Dios quiere usarlos para el servicio del Estado, para el servicio de los gobernantes. Hermanos, muchas veces se mandan las cadenitas de oración: oremos por los gobiernos. Pero ¿cuánto tiempo llevamos orando y no pasa nada? ¿O estamos fallando nosotros o qué está pasando? Hacemos veladas de oración y no cambia, porque a Dios orando y con el mazo dando. Dios quiere dar gracia para que haya creyentes en las cortes, para que haya jovencitos en los partidos políticos trayendo la teología bíblica. Pero tenemos que confiar en Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestro lugar en el mundo? Estamos para servir con todo lo que hacemos y lo que somos. Muchas veces privatizamos los ministerios, y yo espero que siga pasando, pero en mis tiempos decían: ya se va ahora, ya se va el hijo del hermano a estudiar para pastor, y hasta le hacen culto, ¿no? Pero ¿a poco hacen lo mismo cuando alguien dice: me voy a estudiar para ingeniero o para ciencias políticas? ¿Les hacemos culto a los que se van a estudiar ingenierías?
Ah, no, eso es secular, eso es del mundo. Hay que orar por las misioneras y por pastores, claro. Pero ¿por qué no oramos por los médicos? ¿Por qué no oramos, hermanos, por los jóvenes que digan: quiero ser un político, quiero ser un consejero del presidente? En Estados Unidos, hermanos, años pasados llamaban a personajes como Billy Graham. Se sentaban en la mesa con los presidentes porque le pedían el consejo a aquellos que tenían el conocimiento que Dios da. Tenemos que orar, hermanos, también por nuestros jóvenes. Tenemos que orar porque el Señor levante no solo a los jóvenes, también a los que aquí estamos, hombres y mujeres. Y vean cómo termina: y continuó sirviendo Daniel hasta el año primero. Ahora, ¿fue fácil su trabajo? No, porque ya en el capítulo 2 nos vamos a ver que ya lo quería mandar al fuego. O sea, servir en el mundo no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Hermanos, Dios nos ha llamado a ir y servir al mundo. Las teologías monásticas no funcionan. El encerrarnos en la iglesia, hermano, a mí me hubiese encantado que los gobiernos hubiesen dicho que la iglesia presbiteriana, Dios con nosotros, venga a orarnos y darnos consejo. ¿Será que pasa eso? ¿Será que toman en cuenta a la iglesia presbiteriana para que nuestra voz se escuche en los momentos electorales? Hermanos, con tristeza y vergüenza tenemos que reconocer que no hay cristianos en las cámaras, que no hay consejeros que estén escuchando la voz de Dios para decirle al rey: no hagas esto. Y tenemos que cambiar, hermanos. Ahora, tal vez no llegues a un puesto político, porque decía mi maestro, y lo decía en el podcast: si llegas a Los Pinos, o transformas a Los Pinos en puros cristianos, o Los Pinos te transforman a ti en pagano. Porque eso sí, hay hermanos que se meten ahí a la política, pero al rato terminan igual de corruptos y terminan haciendo, hermanos, el oso de su vida, porque dicen: si así son los cristianos, ¿para qué? Tenemos que permanecer firmes en nuestras convicciones y el rey nos va a respetar. Los reyes nos van a respetar, hermanos. Pero si no te toca, por favor, yo quiero que recuerdes cuál es tu lugar en el mundo. 2 lecciones, aparte de las que ya he dicho. Vivamos en santidad. Propongámonos en nuestro corazón no contaminarnos. Escuchen esto: somos hijos de Dios, y Dios da gracia, y Dios bendice a aquellos que son fieles a Él en el mundo. Pero hermanos, qué triste es que somos cristianos y decimos: aquí no me va a ver el pastor, aquí no me va a ver el anciano, pues le entremos, ¿no? No, hoy venimos a la mesa, y el desafío de venir a la mesa es vivir en santidad en el mundo. Somos del mundo, pero ya no somos del mundo. Ya estamos en el mundo. El Señor ciertamente no dijo: los voy a sacar del mundo, sino que dijo: guárdalos del mal, purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero la santidad, hermanos, y con esto cierro, la santidad no es monástica y escapismo. Aquí todos nos vemos santos ahorita, y hasta me da ganas de darles un premio a todos. Aquí bien, se ven bien. Allá casi iba a decir los santos inocentes, ¿no? Pero allá afuera seamos santos, sirvamos al mundo, hermanos, de tal manera que los gobiernos nos premien. Dice el libro de Romanos capítulo 13 que el Señor le ha dado la espada al gobierno para castigar al malo, pero para hacer bien y premiar al que hace el bien. Hermanos, en medio de esta cultura se necesita que los gobiernos vean en nosotros gente diferente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Que Dios nos dé gracia, que Dios esté con nosotros, hermanos. Pero sobre todo, no nos olvidemos esto, y lléveselo claro, por favor: Dios te quiere usar para transformar el mundo. Dios te quiere usar a ti como usó a Daniel y sus amigos
en la vocación, en la profesión en la que estás, Él te va a usar. Te va a dar gracia cuando digas ni una ni dos, ¿no? Te va a dar gracia y vas a salir mejor que los demás. Jóvenes en sus universidades, encomiéndense a Dios, porque cuando calibramos nuestro corazón para decir no es lo que yo quiero para mí, porque le preguntaron a los jóvenes en Estados Unidos, George Barna, al terminar tu profesión, ¿para qué estudias? Y dijeron ellos, lo que quiero es tener mi título para ganar bien y pasear en el mundo. No, Dios quiere hacerte el mejor en tu carrera para usarte en sus propósitos, para transformar corazones incluso de reyes y de imperios. Hermanos, vivamos en santidad y sirvamos al mundo en la trinchera que Dios nos ha puesto. Que el Señor nos bendiga.